Bueno, seguimos ahora con Espantapájaro de Girondo. Es un poema que corresponde a la segunda parte de su producción, donde se relevan mayores elementos asociados con las vanguardias o elementos vanguardistas. Fíjense, estamos avanzado el comienzo del siglo XX, es el momento donde aparecen en Europa las vanguardias históricas. No sé si ustedes recuerdan algo, el surrealismo, el futurismo, el dadaísmo, una serie de movimientos que vienen a romper con un montón de cuestiones cristalizadas con respecto al trabajo poético. Son expresiones disruptivas en el sentido de romper los esquemas de la narración, romper el orden del relato, proponer una narrativa fragmentada, fusionar un montón de elementos que tienen que ver de distintas disciplinas y trabajarlos en conjunto, en colaboración, la pintura, la escritura. Es un momento de explosión del objeto poético. Acá vamos a ver que hay algunos elementos que condicen con esta situación. Por ejemplo, el uso de caligrama, ¿no? El caligrama ya aparece con determinada visualidad que es significativa para la lectura del poema, ¿verdad? Es decir, de nuevo, tipos poéticos que son pedagógicos en algún sentido. Este nos viene a decir que la poesía es mucho más que nivel semántico. Entonces, la diagramación del poema en la página va a ser importante. El uso de las tipografías, en este caso no, porque es una tipografía, porque Oliverio Girondo no eligió la tipografía con la cual tenían que desarrollar este poema, pero vamos a ver. Si nosotros hiciéramos un recorrido por la poesía concreta brasilera, vamos a ver que sí. Vamos a ver que hay determinados poemas que son escritos en determinada tipografía, porque las tipografías también significan, ¿verdad? Hay tipografías modernistas que se adecúan a lo que los concretos quieren expresar en ese momento. Hay tipografías barrocas, tipografías anacrónicas. Bueno, en este caso no, pero sí la cuestión visual es un elemento poderoso para leer el poema. Entonces, vamos a verlo ahí y tenemos, yo diría, entonces, en principio, la diagramación del poema en la página, decía el componente visual, sirve esta visualidad para linkear con el experimentalismo del siglo XXI. Cuando veamos poesía digital, vamos a ver que es una zona de la composición que está mirando a las vanguardias y a este tipo de experimentos. Al darse en el contexto digital, por supuesto que la visualidad va a aparecer como un elemento fuerte, pero fijémonos que hay experiencias muy anteriores que ya están experimentando con esto que luego los poetas multimedia van a desarrollar en una ecología mediática que les es muy afín, ¿verdad? Es como el germen de toda esta otra poesía que vamos a ver más adelante, que nosotros damos en llamar poesía digital. Que es el objeto ese que toma Cossack, la segunda parte del texto de Cossack que no vimos. Fíjense ahora, de todas maneras, entrando al poema, el ritmo que propone esa diagramación, ¿no? Fíjense ahí en la segunda parte, en el medio, en lo que sería ese corazón del poema, sin caer en la rima tradicional, Oliverio Girondo va conformando un patrón musical que, como la rima, depende de la selección léxica, ¿no? Dice, la desorientación de mi generación tiene su explicación en la dirección de nuestra educación, cuya idealización tiene que ver, estos son elementos, así como es un poema didáctico, arranca, nos muestra el caligrama, nos muestra lo que dibuja el poema, nos dice, ojo, fíjense a estos elementos formales en toda literatura, en toda poesía, la diagramación, lo que dibujan las letras, las sangrías, los espaciados, son importantes. Nos vamos a ver ahora en una zona más adelantada del siglo XX, desde César Fernández Moreno en los 60, hasta Leónidas Lamborghini, hasta Perlonger en la década del 80, donde de repente los versos empiezan a estar cortados y a tener movimientos que no podemos pasar por encima. Bueno, acá Oliverio Girondo nos lo muestra de manera muy contundente. Ahora, así como lo visual era una cuestión importante, también va a ser lo sonoro, que esto es, por supuesto que es de manual, obviamente la poesía está ligada con una cuestión musical, pero acá parecería por momentos que es el puro ruido, ¿no? Empieza a haber un sonido donde las palabras se disuelven, el significado de las palabras se disuelven y queda solamente un motorcito funcionando, ¿no? Entonces dice, la desorientación de mi generación tiene su explicación en la dirección de nuestra educación, cuya idealización de la acción era sin discusión una mitificación.
¿no? Hay un ritmo antes que nada, hay un ritmo antes que cualquier otra cosa. Fíjense un poco más abajo, dice gutural, lo más guturalmente que se pueda, creo que creo en lo que creo que no creo y creo que no creo en lo que creo que creo, ¿no? Es como un fragmento súper cacofónico, es en algún punto el puro ruido, ¿no? El puro ruido, que tiene un significado en sí mismo. Y fíjense lo que serían las piernas del poema, este corte radical del final, que nos presenta una dificultad de lectura a tal punto de que vemos a la lengua, ¿no? Vemos de qué está constituido el poema, vemos las sílabas, son los elementos con los que está hecho el poema. Dice, y subo las escaleras arriba, ¿no? Y después dice, y bajo las escaleras abajo, allí está, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, al principio cuesta encontrar el sentido de lo que viene diciendo. A mí me produjo el link con Carroña Última Forma de Leonidas Lamborghini. En un momento a él le piden una recopilación, una recopilación de su obra, y lo que hace él es hacer una selección de algunos poemas viejos y volver a cortarlos, ¿no? Y los corta de una manera súper radical, a tal punto que, como acá, algunos versos son de una sola letra, ¿no? Entonces aparece todo un gran listado de letras que se van corriendo y que uno, para encontrar las palabras que se vayan encabalgando, tiene que ir haciendo un esfuerzo, pero va saliendo y va produciendo un ritmo. Es un poema súper experimental. Que también es el 2008, me parece, está mirando un poco esta nueva ecología mediática de Internet. El poema dibuja una especie de código, ¿no? Parece, a primera vista parece un código de computación, pero es su poema de los 70, de los 80, reconfigurada, reescrita, remixada, ¿no? Tiene esa lógica del remix. Ahora, esto que yo estoy diciendo y que suena hiper contemporáneo, fíjense, Oliverio Girondo, sin que sea estrictamente lo mismo, pero podemos encontrar esta desagregación de la lengua en un nivel súper radical, lo está haciendo a principios del siglo XX. Eso es lo llamativo. Y todas estas expresiones, que pues yo hacía el link con las vanguardias históricas, se dan en correlación con los procesos modernizadores. Piensen que principio del 20 es un momento donde las tecnologías dan un salto exponencial, las maneras de producir empiezan a ser otras y aparecen entonces esos grandes paisajes industriales, aparecen las metrópolis, las ciudades, los rascacielos, empiezan a aparecer los grandes aglomerados urbanos, la vida moderna, ¿no? Aparece la vida moderna como tal. Entonces estos poetas con también algunos artistas empiezan a ver estos procesos que les llaman mucho la atención y estos procesos empiezan a afectar la composición poética. Entonces la vida urbana es una vida fragmentada de mucho estímulo visual, el subte, la publicidad, los carteles, aparece en la poesía, una poesía fragmentada, una poesía difícil, una poesía que en algún punto está pensando el contexto histórico en el cual se da desde un punto de vista bien estético, ¿no? Bien estético. Ahora, con respecto a algunas de las categorías que presentaba Monteleone, también a mí me interesaba pensar la cuestión del yo poético, porque es todo un problema la cuestión de la enunciación dentro de lo que son los experimentos vanguardistas. Entonces yo acá con Oliverio Girondo diría, si bien el yo está presente, porque es un poema que está escrito en primera persona, digo, cómo este elemento que aparece al interior del poema se diluye en toda esta parafernalia de dispositivo estético, ¿no? En la cuestión del caligrama, en la cuestión de la sonoridad, en la cuestión de la materialidad del lenguaje, ¿no? Todos estos experimentos vanguardistas, y el poema de Girondo no es una excepción, están pensando justamente esto, la materialidad de los elementos con los cuales se compone la obra de arte o el poema. Y la segunda parte que leíamos recién tiene que ver con esto. La primera parte también, digo, esta sonoridad que por momentos deriva en el puro ruido, o este corte tan radical que hace que veamos de qué está hecho el poema, están en función de pensar la materialidad de la poesía.
la materialidad de la poesía. Y entonces el trabajo con la lengua va a ser particularmente relevante. Y lo es. En este poema es relevante que pensemos qué está haciendo con esa materia prima que decíamos en clases anteriores que tiene la literatura, ¿no? Básicamente la lengua. Bueno, hacemos un salto, vamos a la década del 60 y leemos Argentino hasta la muerte de César Fernández Moreno. Cherry blossoms in the sky.